Buenas, ¿cómo están? Espero que todo el mundo se encuentre muy bien. Hoy quiero hablarles sobre un tema que está muy de moda em, y que, bueno, se ha hablado también bastante, ¿no? Es el trastorno del espectro autista y el cerebro agrandado. El trastorno del espectro autista ha sido reconocido como una condición altamente heterogénea con múltiples orígenes genéticos y ambientales. La variabilidad que tiene el trastorno ha complicado el desarrollo de terapias efectivas para los diferentes subtipos que pueden existir. En esta presentación quiero explorar un estudio longitudinal del Instituto Mind de la Universidad California Davis que se efectuó centrándose en un subtipo específico en los niños con autismo con megalencefalia desproporcionada, que aquí lo vamos a llamar ASD de M y está caracterizado por un cerebro anormalmente grande en relación al tamaño corporal del niño. La evolución histórica para conceptualizar un poco el término de autismo, esta caracterización del autismo como un síndrome médico fue descrita por primera vez en la literatura en 1943 por Leo Kreiner y en 1944 por Hans Asperger. Ahora, en nuestros tiempos, el TEA tiene dos criterios para su diagnóstico, como son la falta de comunicación social y comportamientos estereotipados con intereses muy rígidos. En las últimas décadas, se ha encontrado que el autismo no tiene solamente una causa, sino múltiples orígenes genéticos y también ambientales. Eh, con esta problemática en mente, el Instituto de la Universidad de California desarrolló este estudio llamado Autism Phenomenon Project. El estudio fue un estudio longitudinal y multidisciplinario con más de 400 familias involucradas, participantes en el estudio, y el objetivo fue identificar subtipos de autismo definidos por características que pudieran ser medibles. El artículo que estamos revisando en este video se centra en uno de esos subtipos llamados niños con megalencefalia desproporcionada, que se caracterizan por un crecimiento anormalmente grande en relación con el tamaño corporal del cuerpo de los niños. Entonces, el título del estudio fue en busca en español, ¿no? En busca de los neurofenotipos y las consecuencias de tener de tener autismo y un cerebro agrandado. La racionalidad detrás del estudio es que el autismo es un trastorno altamente heterogéneo con múltiples causas genéticas y ambientales y que debido a esto hay una gran dificultad para crear tratamientos eficaces a causa de esa misma diversidad de los subtipos. El propósito del estudio es que busca identificar neurofenotipos clínicamente significativos mediante datos longitudinales de comportamiento, biología y neuroimagen, enfocándose en un grupo con megalencefalia, o sea, cerebro agrandado desproporcionadamente. Según el estudio, los niños con TEA como grupo tienen un crecimiento precoz de la cabeza y el cerebro en las primeras etapas del desarrollo. No se sabía qué porcentaje de niños con TEA presentaban este neurofenotipo hasta hace muy poco. Las hipótesis experimentales del estudio
fueron las siguientes. Una hipótesis razonable es que los diferentes subtipos de autismo demostraran diferentes patrones de organización y desarrollo cerebral alterado, es decir, diferentes neurofenotipos. La hipótesis específica que se escogió fue que los niños con autismo y megalencefalia desproporcionada constituirían un grupo distinguible que podría mostrar diferencias en el desarrollo cognitivo y lingüístico, diferencias en patrones de crecimiento cerebral, que va a ser medido por medio de un MRI, y asociación de factores biológicos como exposición a anticuerpos maternos. Bueno. El diseño del estudio se hizo un estudio longitudinal, que quiere decir que es a lo largo del tiempo con el mismo estudio, con mediciones en puntos diferentes, a los 3 años, a los 4, a los 5, a los 9, a los 12 años. Los participantes fueron niños que eran diagnosticados con autismo entre los 2 y 3,5 años al inicio del estudio, niños con desarrollo típico como grupo de control también. Se hicieron subgrupos definidos por neuroimágenes. Los niños con autismo mostrando megalencefalia desproporcionada son más del 1,5%, que tengan más del 1,5% del tamaño cerebral respecto a su altura, y los niños con autismo normal que tengan con un cerebro normal, que tengan un tamaño cerebral, o sea, de acuerdo con su estatura, con su tamaño. Los instrumentos utilizados de medición para el estudio fueron un MRI o MRIs que se hicieron de resonancia, son resonancias magnéticas estructurales que evalúan, eh, pues determinan el volumen y las características anatómicas del cerebro. Se utilizaron escalas de inteligencia Mullen y Dance para medir el coeficiente intelectual, escalas de Vinland, BAS, BABS, escalas Vinland para que miden la habilidad adaptativa, los ADOS que miden la severidad de los síntomas autistas, y se les hicieron también entrevistas parentales para evaluar la regresión, tanto del lenguaje como alguna exposición prenatal que hayan tenido los niños a situaciones de la mamá. Alrededor del 15% de los niños varones con autismo presentaron megalencefalia desproporcionada. Es mucho menos frecuente en las niñas, que nos dio un 4%, o que les dio el estudio un 4%, y este estudio se identificó utilizando una relación volumen cerebral estatura de 1,5% de desviación estándar sobre el promedio de los controles típicos. Bueno, aquí vemos que el volumen cerebral y crecimiento que los niños con autismo y que mostraron cerebro agrandado, volúmenes cerebrales significativamente mayores a los grupos de los niños con un cerebro normal, comparados con niños de desarrollo completamente normal. La evaluación se hizo en los niños entre los 3, los 4 y los 5 años. El crecimiento cerebral fue más rápido en el grupo de los niños con megaloencefalia, o sea, los niños que tuvieron que mostraron estos cerebros agrandados. En cuanto al coeficiente intelectual, a los 5 años, el grupo de niños que mostraban un cerebro agrandado tenía un coeficiente intelectual promedio significativamente más bajo que el grupo de niños con autismo con un cerebro normal. Se daba en un 68 versus un 84. Entonces ahí vemos que la diferencia es grande. La mejora del coeficiente intelectual entre los niños de 3 y 5 años fue mínima en el grupo de niños que tenían autismo con megalencefalia, que estamos hablando de 0,38 puntos por año, comparado con los niños que tenían autismo con un cerebro normal, que estamos hablando de 5,3 puntos por año. A pesar del tamaño cerebral mayor, no hubo correlación entre el tamaño de cerebro y la inteligencia del niño
en los niños con autismo y con un cerebro agrandado. En el desarrollo del lenguaje encontramos que el 74% de los niños con megalencefalia tenían lenguaje limitado o ausente, comparado con los niños, con los otros niños con autismo, pero con el cerebro normal, que eran 48, 45%. Esto indica que hay una afectación comunicativa más severa en el grupo de los niños que tienen megalencefalia. Ahora, la regresión del desarrollo. Un 84% de los niños que tenían autismo con megalencefalia presentaron regresión en habilidades previamente adquiridas como lenguaje y socialización, comparado con el 52% en el grupo de los niños con autismo con un cerebro normal. Aunque no hubo diferencia en el puntaje medios entre grupos, el grupo de niños con cerebro agrandado mostró una disminución significativa en sus puntajes de habilidad adaptativa con el tiempo. Y el grupo de niños con autismo con un cerebro normal se mantuvo estable. No se encontraron diferencias significativas en la severidad del autismo entre los niños con megalencefalia y cerebro normal en los puntajes de esta severidad. Esto sugiere que el tamaño cerebral no predice qué tan severo el diagnóstico puede ser en términos de síntomas centrales. Un 18% de niños, a ver, sí, un 18% de los niños presentaron, estuvieron expuestos a anticuerpos maternos relacionados con el autismo, mientras el 3% de los niños, o sea, los niños que estaban con el cerebro normal, se encontraban solamente bajos, o sea, no fueron tan expuestos a estos anticuerpos maternos, lo que plantea una posibilidad de un factor biológico que contribuya al neurofenotipo del autismo con el cerebro, con los cerebritos agrandados. Bueno, ahora, las fortalezas del estudio. El diseño longitudinal permite observar la evolución real del desarrollo a lo largo del tiempo y esto proporciona datos sobre trayectorias y no solo en puntos aislados, porque lo estamos tomando en diferentes etapas de la vida del niño. El uso de herramientas estandarizadas como los MRI, los VAPS, helados, eso garantiza la validez y la fiabilidad de las mediciones. La muestra grande que tenía este estudio de 400 familias de niños con TEA, es un número bastante grande, significativo para un estudio con neuroimagen y esto aporta solidez estadística al estudio. Las limitaciones que tenemos con el estudio. La representación femenina fue muy escasa. La participación de las niñas estaba limitada en este análisis por género. A pesar de que la mayor masa cerebral, o sea, que había mayor masa cerebral en los niños con el cerebro agrandado, no se asoció con mejores funciones cognitivas. Algunas mediciones no estaban tampoco disponibles para todos los participantes y la falta de de hallazgos genéticos que implicaran completamente a este subtipo de niños con cerebro agrandado también fue algo que quedó inconcluso. La falta, el área genética quedó pendiente. Ahora, la importancia para la neurociencia de este estudio, por ejemplo, el estudio representa un paso importante hacia la clasificación biológica del autismo, abriendo caminos a una medición de precisión en salud mental infantil y al demostrar que un subgrupo de niños con autismo presenta un perfil cerebral y conducta único,
Sugiere también que las intervenciones deben adaptarse según el neurofenotipo específico. Las características cerebrales tempranas pueden predecir dificultades futuras en el coeficiente intelectual, el lenguaje y las habilidades adaptativas, permitiendo intervenciones pues un poco más oportunas para el niño. Bueno, en conclusión y algunas recomendaciones futuras es que haya tratamientos específicos para este subtipo o estos subtipos concretos, ¿no? Que haga una detección precoz de los neurofenotipos para la intervención oportuna y que hay una necesidad de intervenciones y de investigaciones con muestras mucho más amplias y que tengan ese seguimiento prolongado para la mejora de las terapias que se puedan desarrollar sobre el tema. El estudio del Instituto Mind demuestra la importancia de considerar la heterogeneidad del TEA para avanzar en su comprensión y tratamiento, y la identificación del subtipo que estamos hablando del cerebro agrandado abre nuevas posibilidades para intervenciones específicas que podrían mejorar significativamente la calidad de vida de estos niños y de sus familias. Estas son las referencias del trabajo. Muchas gracias por su atención.